2020, un año para recordar. Un año en el que nos refugiamos en casa, aprendimos a hacer fiestas virtuales y dejamos a un lado los abrazos. Tuvimos miedo, pero también mucho valor. Un año en el que juntos hicimos historia. El 2020 pasará a la historia como un periodo atípico marcado por la pandemia que nos deja el COVID-19, la recesión global, el desplome de precios de materias primas y un proceso de elección presidencial en Estados Unidos complejo y controversial. Los gobiernos de todos los países tuvieron que enfrentar grandes retos y tomar decisiones que se vieron reflejadas en el desempeño de los indicadores económicos, y Colombia no fue la excepción. Fuertes presiones en la actividad productiva nacional como resultado de las cuarentenas, restricciones de movilidad, medidas de distanciamiento y toques de queda llevarían a terminar el año 2020 con un Producto Interno Bruto aproximado en menos 7%. Los sectores de la economía que más contribuyeron a este descenso fueron comercio al por mayor y por menor, construcción y explotación de minas y canteras. Proyecciones de investigaciones económicas prevén una recuperación para el año 2021, alcanzando niveles de 5% por encima del crecimiento estimado para América Latina de 4.1%, según información publicada por el Grupo Bancolombia, explicado principalmente por las medidas de estímulo que continuará formulando el gobierno nacional. En materia del empleo, fueron grandes los rezagos que dejó la pandemia. El país presentó una tasa de desempleo de 15.9% durante el 2020, según cifras reportadas por el DANE. El mercado estima que se mantenga en niveles superiores al 10% para el año 2021. Volver a un indicador de un solo dígito requerirá de grandes ajustes estructurales en el mercado laboral para que sea sostenible e inclusivo, y acciones de materia pública en términos de subsidios al empleo y créditos a las empresas que permitan aumentar la productividad del país. Las reducciones constantes en las tasas de intervención llevadas a cabo por el Banco de la República contribuyeron a aliviar en parte la presión del sector real y los hogares. Durante este periodo se llevaron a cabo 7 reducciones en la tasa, pasando de 4.25% a inicios del año y terminando en niveles de 1.75% en diciembre de 2020. Indican estimaciones económicas que el año 2021 mantendrá estabilidad en este indicador y solo se esperaría un incremento de 25 puntos básicos posiblemente para el segundo semestre del año, llevando a cerrar el indicador en 2% a finales de 2021. Todo lo anterior dependerá finalmente de la evolución de la pandemia, la inflación y la reactivación de la economía. La inflación del periodo 2020 quedará marcada como la más baja en la historia del país desde 1955. Esto debido al menor gasto de los ciudadanos, producto de los confinamientos que se presentaron. Este indicador cerró el año en 1.61%, explicado principalmente por la variación de la División Salud, la División Alimentos y Bebidas No Alcohólicas. A partir del segundo trimestre del año 2021, momento en que la actividad productiva empiece a normalizarse y que los alivios que vienen otorgando el Estado terminen, se espera que la inflación empiece a acelerarse controladamente, volviendo al rango de referencia del emisor para finalizar el año en 2.5%. Con respecto al Colgap, índice de capitalización bursátil de la Bolsa de Valores de Colombia, se experimentó durante el año 2021 volatilidad y altas desvalorizaciones que, si bien presentaron correcciones en los últimos 2 meses del año, no fueron suficientes para recuperar las desvalorizaciones acumuladas en el resto del periodo, cerrando el año con una desvalorización total de menos 13.51%, según información publicada por la Bolsa de Valores de Colombia. Los analistas estiman para el año 2021 valorizaciones en línea con la recuperación económica, lo que implicaría una rentabilidad del 16% aproximadamente frente al cierre del año anterior. La tasa de cambio cerró el año en 3.432.5 pesos, lo que representó 991 pesos de volatilidad y 125 pesos de devaluación frente al cierre del año anterior. El mercado espera que para el año 2021 la tasa de cambio finalice en un rango de 3.450 pesos, 3.620 pesos. Esto soportado en las continuas monetizaciones que continuarán por parte del gobierno nacional y la extensión de las bajas tasas de interés de la Fed, que hacen más atractiva la prima de riesgo que paga Colombia. El año 2020 estuvo marcado por la gran caída en los precios del petróleo, llevándolo incluso a terrenos negativos durante un periodo de tiempo. Este descenso estuvo explicado principalmente por la baja demanda que hubo durante el año, producto del cierre de las economías del mundo, lo que llevó a la OPEP a tomar medidas extremas, disminuyendo drásticamente la oferta de crudo en el mundo. Gracias a estas acciones, el precio del commodity cerró el año en $51.8 por barril.
recuperando gran parte de la desvalorización ocurrida en marzo. Se espera que durante el 2021 el petróleo se mantenga por encima de los $50 por barril. Esto apalancado en que haya una vacuna eficaz que permita una reapertura masiva de todas las economías del mundo, lo que a su vez ayudaría de manera directa a una recuperación de la demanda del bien, logrando así la estabilización de los precios. Para el periodo analizado, se realizaron inversiones a través de instrumentos financieros canalizados por diferentes firmas comisionistas, fiduciarias y bancos. Para el caso de los fondos de inversión colectiva, se realizaron operaciones mensualmente, cerrando el año con un saldo superior a los 28,000 millones invertidos, los cuales generaron ingresos acumulados de más de 2,600 millones de pesos. Se continuó con las inversiones en operaciones activas, repos, venta con pacto de recompra, a través de intermediarios financieros por cerca de 4,300 millones de pesos, a una tasa promedio de 5.4%, que generaron utilidades acumuladas cercanas a 75 millones de pesos. En Colombia, las emisiones en el mercado primario estuvieron muy activas, lo que le permitió al fondo realizar inversiones en estos títulos y continuar con las oportunidades en el mercado secundario, realizando inversiones en CDTs y bonos durante el año por más de 9,000 millones de pesos, generando utilidades del orden de 250 millones de pesos. El fondo continuó con los descuentos de facturas a proveedores del Grupo Éxito a una tasa promedio de 14.1% efectiva anual. Este instrumento perdió un poco de tracción frente al año anterior por los alivios en las fechas de pago de los pagadores. Sin embargo, continuó siendo rentable la colocación de los recursos, lo cual se evidencia en los ingresos alcanzados en el año, del orden de 400 millones de pesos. Se mantuvo en el portafolio del Fondo de Inversiones en P y Patrimonio de Estrategias Inmobiliarias por más de 8,500 millones de pesos, que representaron utilidades acumuladas en el año de alrededor de 480 millones de pesos. Por último, pero no menos importante, se realizaron inversiones en acciones del mercado colombiano con saldo a diciembre 2020 superiores a los 12,700 millones de pesos. Estos instrumentos estuvieron bastante impactados por la crisis económica y solo hasta el final del año empezaron a mostrar señales de recuperación, tal como lo refleja el Colcap, índice de capitalización bursátil de Colombia, con un cierre de año de menos 13.51%. La pérdida acumulada año por estas inversiones se ubicó en niveles cercanos a 490 millones de pesos. Sin embargo, se considera esta inversión como una gran oportunidad para el año 2021 por la brecha tan amplia que existe entre el índice de Colombia y los índices de los países pares, y adicionalmente por el potencial de valorización y los datos estructurales que respaldan a los emisores de acciones en los que invierte el fondo. Estos son los principales resultados de Fondo Futuro con cifras al 31 de diciembre del 2020. Continuamos siendo el fondo mutuo de inversión más grande de Colombia en número de afiliados. Fondo Futuro cerró el año con utilidades por 2,565 millones de pesos, con una tendencia positiva, generando una rentabilidad promedio para los afiliados del 12.5% efectiva anual. Los activos presentaron una variación de 6% comparado con el año anterior, cerrando en 65,246 millones de pesos. A pesar de la volatilidad registrada en los mercados y gracias a la buena gestión realizada con el portafolio de inversiones, el fondo cerró el año con un valor de la unidad de 3,282,43 pesos. Con respecto al fondo de perseverancia, se distribuyeron 498 millones de pesos entre 7,557 afiliados que llevan más de 5 años ahorrando en el fondo. Antioquia, Corporativo Antioquia, Eje Cafetero, Occidente, Costa, Santander, Centro. Estos fueron nuestros resultados a nivel nacional. A lo largo del año trabajamos para mantener la dinámica de crecimiento del ahorro promedio mensual, logrando un récord histórico al alcanzar los 40,902 pesos. Esta es una muestra más de confianza por parte de los afiliados y del apoyo de los líderes, gerentes, jefes y auxiliares de recursos humanos, quienes son nuestros aliados para promover el ahorro a largo plazo y mejorar la calidad de vida de los colaboradores y de sus familias.
El fortalecimiento patrimonial de nuestros afiliados se evidencia en los 5.468 millones de aportes otorgados por las empresas patrocinadoras durante el periodo. Le dimos la bienvenida a Depósitos y Soluciones Logísticas y Marketplace Internacional Éxito y Servicios SAS.